¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara aprobó en general, vale decir, la idea de legislar de un proyecto que busca regular el uso de los teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos digitales en el aula, en la sala de clases. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Benjamín Moreno y Daniela Serrano. Pero antes, como es costumbre, revisamos todos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala de la Cámara aprobó por 134 votos a favor y 2 abstenciones la idea de legislar del proyecto que regula el uso adecuado de dispositivos digitales en establecimientos educacionales. La propuesta promueve una regulación vinculada al ingreso de celulares, tablets y otros equipos móviles a los recintos de educación prebásica, básica y media. El texto dispone que los reglamentos internos de los recintos educacionales establezcan medidas para regular el uso adecuado de estos dispositivos. Estas reglas deben propender a que los aparatos no sean utilizados, salvo excepciones como la naturaleza de una actividad curricular que requiera su uso, o si el estudiante presenta necesidades educativas especiales que justifiquen los aparatos digitales como ayuda técnica para su aprendizaje. La controversia está en si corresponde prohibir o no el uso de celulares en los niveles parvulario y básico, o si procede establecer gradualidad. Lo propio en la enseñanza media, donde se justificaría su uso en el entendido de una aplicación exclusiva para fines académicos. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar acerca de esta iniciativa con el diputado Benjamín Moreno, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación y sin lugar a dudas es un proyecto muy interesante que se ha tomado, digamos, medios de comunicación, grupos de interés, llamémoslo así, madres, especialistas, establecimientos educacionales, estudiantes. Ha sido un tema bien controvertido por el camino que haya tomando un poco el proyecto. Claro, y porque habla de un tema específico o toca un tema que es ya prácticamente cotidiano, que es la dependencia que tienen, bueno, todos la tenemos, pero claro, básicamente las nuevas generaciones, que son los nativos digitales respecto de el uso de estos dispositivos. Y ahí surge la duda. ¿Se pueden ocupar en las salas de clases? ¿Sirven para las salas de clases? ¿Son un daño en la sala de clases? ¿Cuál es su visión? A ver, yo creo que hay que tener algo claro. Uno mismo no puede ser, digamos, hipócrita desde el punto de vista de esto. Todos estamos afectos. Entonces todos tenemos que tratar de tomar medidas. Por ejemplo, yo hace algún tiempo tomé una medida que me ha ayudado a disminuir la cantidad de horas que paso frente al teléfono, que es que no tengo notificaciones de WhatsApp o de correo, por ejemplo, y solamente veo los mensajes que me llegan una vez que abro la aplicación. ¿Ya? Eso me ha ayudado a disminuir las horas que paso frente a la pantalla. Pero del mismo modo, este proyecto se enfoca particularmente en los estudiantes. Y yo creo que ahí tenemos que poner una atención especial. En la intervención que realicé en la sala, yo citaba 2 estudios que creo que son importantes y son relevantes en esta materia. Uno es el estudio longitudinal de la primera infancia, que se viene desarrollando en el 2006, ¿ya? En Chile, que son estudios longitudinales. Eso significa que toman a las personas y las van midiendo durante el tiempo, ¿ya? Entonces no es un estudio donde tú tomas un grupo de población, otro grupo de población, tienes un grupo control y tienes otro grupo donde quieres medir algo y lo ves en un periodo de 6 meses, 1 año. Estos son estudios longitudinales que son a lo largo del tiempo. O sea, para explicárselo bien a la gente, es un seguimiento respecto de un grupo de personas. Cómo cambia la conducta, cómo afecta en el tiempo a personas determinadas. Claro, se hacen, de ahí le voy a dar un ejemplo que sirve para ilustrar esto. Se hacen seguimientos de personas que actúan como el grupo control, que al final es el grupo que no se le induce ningún comportamiento, por así decirlo. Y no está expuesto a. Y no está expuesto a lo que se quiere medir, y se hace el seguimiento de los grupos que sí están expuestos a eso. Entonces, estos estudios, el estudio longitudinal de la primera infancia, se llama ELPI, que lo pueden buscar dentro de las redes sociales, también se relaciona mucho con estudios que ha hecho un profesor de la Universidad de Chicago que se llama James Heckman, que es premio Nobel en Economía por distintos temas econométricos. Y él se ha dedicado a la econometría, o sea, la medición, digamos, económica de ciertas políticas. Por ejemplo,
la medición económica de hacer deporte. ¿Cuánto afecta o no afecta económicamente el que las personas hagan tanta cantidad de deporte o menos deporte? Porque uno dice, mira, vamos a tener personas con más o menos salud. La econometría los mete en el campo de la economía, cosas así que son un poco lejanas. Esta cosa también la hace en la educación. Y respecto a este tema específico, ¿qué arrojan? Ambos estudios, y hay bastante evidencia, arrojan que en la primera infancia, o sea, de los 0 a 5, 6 años, es donde se forman las habilidades blandas, digamos, las capacidades de relacionarnos, la mejor resistencia que podemos tener nosotros frente al estrés, frente a otro tipo de materias, que no dicen relación, por ejemplo, directamente, ¿ya?, con la capacidad que usted aprenda o yo aprendamos las cosas matemáticas, de lenguaje o de distintas ciencias. Esas son las habilidades blandas, que hoy en día son muy necesarias para todos y que son las habilidades que le permiten después adquirir otro tipo de habilidades, que esas se forman en la primera infancia. Entonces, ¿por qué citábamos esto? Y hay un caso emblemático que lo señala el profesor Heckman, que es la prueba del malvavisco, nosotros le decimos el marshmallow, ¿no es cierto?, donde a niños pequeños se les pone frente a un marshmallow, un malvavisco, y le dicen, si tú esperas 5 minutos, te puedes ganar otro, ¿ya? Y hay niños que esperan efectivamente los 5 minutos para llevarse los dos, y hay otros que se lo comen al tiro, no se aguantan, ¿ya? Y los miden después en el tiempo. Y efectivamente los que son capaces de posponer la gratificación inmediata de esos 5 minutos de ese malvavisco, ese marshmallow, por tener otro más, son personas que después tienen más éxito en diversas áreas de la vida, porque son personas que son capaces de posponer la gratificación instantánea en pos de algo mejor en el futuro, ¿ya?, frente a otros que no tenían esa capacidad. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se relaciona a las pantallas? Que este proyecto fue dando varios recovecos, donde en un principio era prohibición. Después dijeron, no, es que esto tiene que quedar a criterio. Y yo creo que acá hay que ser bien duros. Tal como uno le prohíbe, por ejemplo, a un niño chico que consuma alcohol, que fume cigarrillo, que tenga acceso a drogas. ¿Por qué? Porque genera un daño evidente en eso y no pasa por el criterio, ¿ya?, del profesor o de la botillería o del que vende cigarrillos, si es que le vende o no a un niño, sino que pasa por una, digamos, imposición de la sociedad en pos de un bien común mayor, que es que esa persona tenga un mejor desarrollo. En este caso pasa algo muy similar. Acá nosotros no podemos estar regulando simplemente en algunas edades que puedan tener o no acceso a pantallas. Acá lo que yo creo es que tenemos que en ciertas etapas de la formación académica, de la formación de los niños, prohibir derechamente, por los mismos motivos, porque tú puedes decir, entonces, a ese niño, por ejemplo, que le daban acceso a mucha pantalla o a teléfono, en la prebásica, en los primeros años del ciclo escolar, tú le estás generando un daño que lo va a acompañar durante toda su vida. Por lo tanto, dependencia, podríamos llamar. Una dependencia y un daño, porque el daño es el no ser capaz de formar todas esas habilidades blandas que se adquieren en esos primeros años de vida. Por lo tanto, él, lo que no adquirió en los primeros 5 o 6 años de vida, no va a ser capaz de adquirirlo entre los 25 y los 26. Sí, acá hay varios temas que se abren porque dentro del debate se mencionó, por ejemplo, también que si en la casa, por dar un ejemplo, los padres no le dan acceso a un niño, a un preescolar, a las pantallas, no debiera por qué en el jardín infantil o en el colegio donde esté permitírsele aquello porque se está vulnerando una norma que él trae desde su casa. Otros decían que quizá la idea sería hacerlo gradual. Por ejemplo, efectivamente, la prohibición total en los preescolares, una gradualidad que habría que ver cómo se determina en los primeros años de enseñanza básica y ya, no digo una mayor libertad, pero un uso racional y provechoso de esas tecnologías para los jóvenes de enseñanza media. ¿Cómo se compatibiliza? ¿Se puede llegar a quizá a un...? Sí, yo creo que por ahí va el camino, porque, a ver, todas las decisiones que se tomen en cuanto a diferentes tipos de prohibiciones o regulaciones, dependiendo del ciclo escolar, el ciclo de aprendizaje, tienen que ir acompañadas de la respectiva evidencia, ¿ya? La evidencia también hay que tomársela siempre con el beneficio de inventario, como toda evidencia, ¿no es cierto? Porque la historia nos ha enseñado que muchas veces lo que era cierto en un tiempo, después salió otro estudio que te dice otra cosa y se va perfeccionando eso. Pero cuando hay cosas que son tan, valga la redundancia, tan evidentes, tan contundentes, respecto, por ejemplo, a los más pequeños o al efecto que genera esto en las concentraciones, claramente tú tienes que tener etapas donde tengas esa infancia protegida.
Si eso no se cumple en la casa, bueno, nosotros tenemos que tratar de promover una conducta dentro de las familias que ayude en ese camino. Pero en cuanto a lo que señala la legislación, de dónde podemos regular o prohibir, yo creo que tenemos que hacerlo así, tenemos que ir haciéndolo de una manera, como dice usted, gradual, ¿ya? Para aprovechar también los beneficios que brinda la tecnología, porque la tecnología brinda beneficios, eso es evidente, pero también trae desafíos aparejados que hay que enfrentar y que yo creo que hay que ser bastante tajante en esto. No hay que ser complacientes con decir, mira, va a quedar a criterio del establecimiento o a criterio del alumno, o sea, o a criterio del profesor. Porque ¿qué es lo que va a pasar ahí? Los mismos establecimientos que tienen mayores exigencias en cuanto a rendimiento y otro tipo de cosas, van a tener mayores exigencias en cuanto a comportamiento y esto, y lo que vas a terminar generando es una mayor desigualdad y segregación que viene desde que ingresan al ciclo escolar. Por lo tanto, no vas a estar nivelando la cancha, vas a seguir manteniendo estas diferencias en la medida en que esto queda tan a criterio de la persona de turno. Yo creo que acá tiene que quedar súper regulado y basado en evidencia contundente cuándo tú puedes abrir el camino al distinto uso de tecnología y en qué manera. Claro, porque usted lo mencionaba recién, las brechas socioeconómicas también son muy importantes respecto a esta posibilidad de acceso, porque nos imaginamos los establecimientos con mayor cantidad de recursos, donde los jóvenes, por ejemplo, se les puede proporcionar, que los tengan los mismos colegios, una tablet a cada uno para ciertas materias, para que vayan, pero en las escuelas donde no se tiene, dependen exclusivamente de su teléfono celular, algunos no lo tienen. Claro. Algunos lo ocupan para, no sé, para estar viendo Instagram, sus redes sociales y no hacen la tarea en el momento. Entonces, hay diferentes... Ese es uno de los ahí desafíos, ese es otro tema. que tienen que abordar, porque, por ejemplo, yo creo que el uso de la tecnología tiene que estar bastante restringido en el proceso educativo básico, por lo menos, por eso mismo. Porque tú no tienes en la práctica, ¿ya? Porque el gran problema de la legislación generalmente no es la teoría. El gran problema es la aplicación práctica, ¿ya? Cuando tú vas y dices, el profesor te dice, bueno, es que en un curso 45, un curso 40 de 30 niños, yo no soy capaz, porque como cualquier ser humano, no es capaz de estar mirando 30 niños a la vez, ¿ya? Y de ver que los 30 niños que están con un teléfono lo puedan hacer. Entonces probablemente lo mejor sería con una pantalla grande al frente, no sé. Pero son cosas que hay que ir abordando y yo creo que esta materia hay que ser súper estricto. Al igual que se es estricto en el cigarro, en el alcohol, en las drogas, porque le está generando un daño y está generando un deterioro a un bien objetivo, que es el bien común. Es por lo mismo que se le pide a las personas que hagan deporte. Es por lo mismo que es obligatorio en las mallas curriculares tener clases de educación física. Porque uno podría decir, oye, entonces que quede a criterio si es que quiere o no hacer deporte. No, porque tú tienes un bien jurídico que tienes que cautelar, que es un bien común, que es la salud de los niños, que no solo es física, también es la salud mental y es la formación de habilidades. Porque si no, estás condenando a ese niño a una carencia de habilidades blandas por el resto de su vida que lo va a acompañar en los próximos 70, 80, 90 años. Habilidades blandas y desarrollo cognitivo. Diputado Benjamín Moreno, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación, Guillermo, y un gran saludo a todos. Y encantado de poder seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad los revisamos aquí en Puntos de Vista semana a semana. Nosotros seguimos revisando este interesante proyecto de ley. Y estamos de regreso, seguimos nosotros revisando este tema. Ahora nos acompaña la diputada Daniela Serrano. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, diputada. Muchas gracias a ustedes también por encargarse de transmitir todas las discusiones de nuestros proyectos de ley. Diputada, vamos de inmediato justamente a una de las iniciativas que se analizó en sala y que es un tema de bastante interés ciudadano por lo que significa el uso de las nuevas tecnologías y, más que eso, una herramienta casi que se usa en la vida cotidiana. Y que ahora es parte de la vida, sobre todo de los denominados nativos digitales, que es a quienes está dirigida esta norma. Sí, bueno, este es un proyecto de ley que estuvimos debatiendo harto tiempo. De hecho, tiene distintas iniciativas parlamentarias, son distintas mociones que están refundidas, que algunas de ellas hablaban de la prohibición de estos aparatos celulares, mientras que otras iniciativas, como una de las que soy autora, hablaban de la regulación. De hecho, lo que quedó también parte de la discusión de la Comisión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas hablaba de una regulación
porque no podemos hablar solo de prohibir algunos aspectos y en particular el uso de estos aparatos celulares cuando también son una forma muy significativa de que padres, apoderados y apoderadas también mantengan una comunicación con sus hijos e hijas, con sus pupilos, y ahí fue también parte de lo que estuvimos escuchando largamente en las audiencias. Ahora, respecto de ese tema, estos proyectos fueron presentados los primeros hace ya bastante tiempo, Sí. de hecho en el periodo anterior. Por distintas razones, por otras prioridades de agenda, no se discutieron en su minuto y claro, ahora son objeto de análisis en la sala. ¿Ha cambiado el escenario en estos 3, 4 años respecto de lo que es el uso de las herramientas digitales? O se lo planteo de otra manera, sobre todo por quienes defienden la prohibición. Hace 3, 4, 5 años atrás, ¿era más factible llegar a un proyecto que prohibiera que hoy, considerando que cómo se usan las redes hoy en día? Sí, yo creo que hay un evento que yo creo que no puede pasar desapercibido y de hecho también lo recalqué mucho en la discusión de la Comisión de Educación que tiene que ver con la pandemia. O sea, en la pandemia tuvimos el acercamiento de los y las estudiantes a través de aparatos celulares o de otros dispositivos, pero gran parte de los y las estudiantes se estuvieron conectando por los aparatos celulares porque no tenían acceso, por ejemplo, a un computador en sus casas o lo que tenía que ver también con distintos hijos e hijas que se tenían que repartir y tenían que ver cuotas porque no tenían todos los aparatos a disposición dentro de sus hogares. Y eso lo conocimos muchas veces cuando teníamos un aparato celular en la casa y los hijos se tenían que turnar a propósito de que no existían otro tipo de dispositivos. Yo creo que la pandemia en particular sí marca un antes y un después porque se introduce de una manera obligatoria. ¿Y por qué obligatoria? Porque no teníamos otra manera de poder comunicarnos los aparatos celulares o incluso estos tipos de dispositivos, y hablar de una prohibición de llegar y sacarlos a mí no me parecía coherente porque teníamos eventos que pudiesen también acompañarnos y yo creo que también lo que marcó la pandemia también produjo transformaciones incluso en la misma lógica productiva. ¿Cuántas reuniones ahora no se realizan por Zoom y antes eran todas presenciales? O sea, tenemos este tipo de uso que ya está internalizado, querámoslo o no. Estuvimos obligados durante una pandemia y por tanto hoy día la necesidad es poder regularlo. No vamos a llegar a situaciones tan extremas como una pandemia, pero eso sin duda cambió también la forma de relacionarse de los y las estudiantes con este tipo de aparatos para poder acceder a la educación o poder ocuparla también como una herramienta de complemento. O sea, bajo ningún punto de vista hoy se justificaría una prohibición, que quizás hace 5 o 6 años atrás parecía de cierta forma atendible porque la realidad educativa ha cambiado. Sí, porque la realidad educativa ha cambiado y también porque existen otros aspectos que también buscamos regularlos a propósito de que esta prohibición a secas podía también, podía significar un corte de vínculo entre los padres y apoderados también con sus hijos e hijas y por otra parte también todo lo que tiene que ver con motivos de salud, por ejemplo, descompensaciones de estudiantes o lo que también requería también una mayor comunicación con el apoderado en caso de cualquier emergencia. Todas esas cuestiones están consignadas dentro del proyecto de ley. Por eso nosotros discutíamos tanto de que si el título del proyecto se tenía que llamar de prohibición o no, porque finalmente una regulación es que te permite ocuparlo en algunos momentos y otros momentos también va a estar prohibido, pero una prohibición general dando a conocer este proyecto de ley pudiese parecer un tanto engañoso. Y ahora, ¿qué pasa, perdón, diputada, con el tema de las edades, de los ciclos educativos? Porque algunos parlamentarios señalan que, por ejemplo, bajo ningún punto de vista a la educación preescolar debiesen incluirse las pantallas, que eso debiera estar sí o sí prohibido y que debiese existir una gradualidad considerando la enseñanza básica y posteriormente la enseñanza media, donde habría que tener un cierto criterio mayor de flexibilidad para el uso. ¿Son atendibles esas? En el proyecto de ley está la gradualidad. De hecho, para educación parvularia no se ocupa la herramienta de un aparato, un dispositivo celular para el acercamiento a la sala de clase. Lo que se tiene consignado que en educación parvularia podrán ocuparlo en el caso de emergencia. Sin embargo, por ejemplo, para educación básica sí se toma en cuenta, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con actividades de clases donde, por ejemplo, esto puede ser un indispensable. Sin embargo, lo que siempre también conversábamos dentro del proyecto, que era muy relevante que
no fuera solamente a través del acercamiento del aparato celular, sino que otros dispositivos digitales que pudiesen cumplir esta función. De hecho, ahí tuvimos también todo un debate de cómo el Estado también se hacía cargo de este acercamiento con otros tipos de dispositivos, como es, por ejemplo, proveer de computadores para que los y las estudiantes puedan también tener este acceso como un artículo de primera necesidad y no acudir a un celular donde finalmente trabajar en un Excel, por ejemplo, no es lo prioritario versus a redes sociales. Entonces, este tipo de debates sí los dimos y al menos se plantea una gradualidad. Sin embargo, yo sigo insistiendo, el tema de la prohibición, que se ponga como un título, yo creo que puede parecer un tanto engañoso, puesto que la gradualidad está puesta y no, por ejemplo, en educación parvularia, no es que los niños y niñas anden con sus celulares, para nada. De hecho, eso también queda y creo que quizás puede ser un aspecto que haya que modificar dentro de este proyecto que va a volver a la comisión y de ser un poco más explícito en al menos de cómo se van a manejar estos aparatos celulares en caso de alguna emergencia en particular, que son los que están puestos dentro del proyecto de ley. Claro, considerando que la idea de legislar, o sea, el proyecto en general se aprobó y que lo que buscan las indicaciones es llegar a un consenso respecto a esta gradualidad que usted mencionaba. Claramente. Y ahí esa gradualidad al menos estamos todos y todas dispuestas a escuchar. Sin embargo, creo que este punto de que nos hacían de la prohibición no, sí. Finalmente los dispositivos y los celulares no van a estar puestos como una herramienta educativa. Entonces acá lo importante es que en el caso de las excepciones quede muy bien señalado, al menos ya hay un avance en la redacción del proyecto de ley, pero quizás sea necesario ponerlo de una manera mucho más explícita en el caso, por ejemplo, que se produzca cualquier tipo de emergencia, a quién va a quedar a cargo, por ejemplo, de hacer utilización de esta herramienta en particular. Ahora, diputada, este proyecto abre otra arista de discusión cuando se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que se ponga a disposición de los estudiantes los aparatos tecnológicos, ya sea tablets, computadores, para que puedan trabajar con este acceso a pantalla. Y ahí entramos a un viejo tema que es los establecimientos de mayores recursos, o la brecha, mejor dicho, que hay en términos educacionales con la educación pública, con la privada. ¿Cómo se puede conjugar aquello? Porque pongámonos en el escenario hipotético de que esta ley finalmente se apruebe y diga que en la sala de clases sí se pueden ocupar en determinados momentos, en determinadas circunstancias, estos aparatos tecnológicos. Claro, obviamente los establecimientos que están en los sectores más acomodados van a tener esa posibilidad. Claramente. Versus la educación pública, que en muchos casos no la va a tener. Y dentro quizá de una misma malla vamos a tener otra vez un tema de desigualdad, ahora no digo avalado por la ley, pero de una u otra forma implícito en ella. Pero queda al desnudo también todo este desequilibrio. Por ejemplo, cuando lo estuvimos debatiendo, en algún momento decían ya, pero solo computadores. Pudiese ser plausible aquello, sin embargo, mi pregunta, y yo les decía también a los diputados, ¿cuántos estudiantes se acercan a través del celular? Porque un celular es más barato. Y me decían, bueno, pero ¿qué celulares de alta gama? Y decía, ya, pero comparemos la función entre el celular más básico con el computador más básico. Hay una diferencia de precios que es abismal. Entonces, ahí lo que yo creo que es necesario poder robustecer, y sobre todo también en miras a un presupuesto de la nación, que todo este tipo de modificación normativa también sea muy coherente, por ejemplo, con los recursos que le entregamos a Junaef para proveer a los y las estudiantes más vulnerables de este tipo de herramientas tecnológicas. Y finalmente, diputada, ¿cómo se hace con el caso de los profesores, por ejemplo? Porque, claro, pongámonos en el escenario B, el escenario de que obviamente no son factibles los computadores, sino que son los teléfonos personales, los celulares de cada estudiante en muchos casos. ¿Cómo hace el profesor para que el alumno efectivamente esté concentrado, esté viendo? Porque es imposible que el profesor vaya escritorio por escritorio viendo si el alumno está en la materia o está en Instagram, por ejemplo. De hecho, fue una de las preocupaciones que también nos ponían los y las docentes. Nos decían, bueno, acá finalmente nos van a recargar de una responsabilidad más a nosotros y nosotras, porque a través de la prohibición, ¿qué es lo que vendría ahora? Que los y las profesoras revisaran las mochilas, por ejemplo. Entonces, la importancia de esto también tiene que ver como en los ajustes de los reglamentos de convivencia escolar también se hace un tránsito de educación, de por qué hoy día es importante, por ejemplo, tener otro tipo de herramienta, o que las herramientas ocupadas como un celular, en caso también de que sabemos las diferencias que actualmente existen entre un computador y un celular, o otro tipo de herramientas como puede ser un tablet,
sean también en conciencia del estudiante. Dice, hoy día nosotros necesitamos en particular que toda herramienta tecnológica sea ocupada también para lo que significa hoy día el aprendizaje. Ahora yo creo que hay otra cuestión que se mezcla mucho con este debate que tiene que ver con el tema de convivencia escolar, porque dentro de este debate se hablaba que, bueno, si ocupamos por ejemplo los celulares o la misma discusión de la sala, se hablaba del acoso que se producía a través de redes sociales a los pares, de un estudiante a otro, y que muchas veces en conflictos de las comunidades educativas las redes sociales son mal utilizadas. Eso tiene que ir en un proyecto de convivencia escolar que también estamos discutiendo dentro de la Cámara, donde en particular la resolución de estos conflictos a través de, por ejemplo, puede robustecer duplas psicosociales, no sea a través de las redes sociales, o también, por ejemplo, hoy día regular de mejor manera lo que pasa en los casos de ciberacoso. Y eso pasa tanto desde los adultos, que teniendo una normativa donde muchas veces nos dicen, bueno, pero acá no es necesario poder ser estricto en esta normativa porque coarta la libertad de expresión, pero si entre los adultos no nos ponemos de acuerdo entre lo que es el ciberacoso, ¿qué queda también para los y las estudiantes? Entonces es un tema, la tecnología siempre abre distintas aristas. Sin embargo, lo que tiene que ver explícitamente con el uso de los dispositivos, creemos que hoy día es importante que esta carga no caiga solo en el docente, y por tanto creíamos que lo más importante era regularlo, y eso también se va a hacer con el complemento de los reglamentos de convivencia escolar. Claro, un tema que demuestra que la educación es o debe ser integral, no abarca solamente un solo aspecto. Diputada Daniela Serrano, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por acercar también a todos y a todas a este proyecto, y también dar la tranquilidad de que nosotros también nos estamos ocupando de una sensibilidad que tienen muchos padres y apoderados. Sin embargo, creemos que hoy día es importante poder ajustar las herramientas y no hablar solo de una prohibición que muchas veces, cuando se hace escondida, sabemos que se fomenta más. Efectivamente. Bueno, la conversación, el diálogo, los temas de actualidad los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.